Como ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, muchas gracias, Emma, y voy a presentar a Marcelo Campaña, que ya está aquí, Ok, para hablar de los orígenes del poder político en el Antiguo Egipto, surgimiento del Estado y Cratogonia. Bueno, pues Marcelo es doctor por la Universidad de Buenos Aires, actualmente es secretario de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Junta Departamental de Historia en la misma facultad, compaginando sus cargos con los de profesor de Historia. Es, asimismo, integrante del plan docente del máster y doctorado en egiptología. Dirige 4 proyectos de investigación sobre el Antiguo Egipto, a la vez que participa en otros proyectos colectivos. Ha recibido diferentes premios y becas y ha participado en numerosos cursos de grado y de posgrado. Cuenta con numerosas participaciones en conferencias sobre el Antiguo Egipto, tanto a nivel nacional como internacional. Ha publicado diferentes trabajos científicos como autor, coautor y editor, a la vez que tiene un gran número de artículos en revistas especializadas. Así que muchas gracias, Marcelo, y adelante, todo tuyo. muy bien. Bueno, muchas gracias Alejandra por la presentación tan generosa. Y también, y ante todo, muchas gracias también a José Ramón por la invitación a participar de este encuentro. La verdad es que siempre es un gusto poder trabajar con José Ramón y participar de los eventos que organiza, porque siempre tienen un toque de sensibilidad de esos que son inusuales en la especialidad. Y bueno, un poco me parece que se refleja en el transcurso de estas jornadas, que ya no son las primeras, y que vienen como posicionando a la Universidad Complutense en el marco de una realidad muy distinta a la que hace unos cuantas décadas atrás teníamos en el mundo iberoamericano para pensar en egiptología, ¿no? Así que la verdad es que es un gusto poder estar participando de este evento de esta manera virtual que estamos atravesando, y que tiene casi todas desventajas, pero esta es una de las ventajas, ¿no? Poder participar e interactuar con gente que está a miles de kilómetros de distancia, como si estuviéramos en la misma ciudad, en el mismo lugar participando. Así que esto es algo que tenemos que tener como ganancia, la posibilidad de hacer de estos congresos este tipo de articulaciones de interacción entre gente que probablemente de otra manera le hubiera sido bastante más difícil poder participar. A ver, vamos a ver si puedo compartir pantalla y todo sale bien. Bien. A ver, el título de esta charla tiene que ver con los orígenes del poder político, entendiendo por tal la cuestión que en términos de la antropología, ¿no? Para seguir en este sesgo temático, tienen que ver con el problema del surgimiento del Estado, pero también con, de alguna manera, también el surgimiento del Estado según los antiguos egipcios, ¿no? Que es un poquito lo que trato de resumir bajo este término cratogonía. Eh, Ante todo, quiero hacer una introducción sobre esta cuestión que me lleva a este señor, probablemente algunos de ustedes lo conozcan. Es el escritor argentino Jorge Luis Borges, que antes de ayer se conmemoraban los 35 años de su fallecimiento. Es probablemente el escritor más importante de mi país del siglo XX, y tiene un texto muy simpático, muy delicioso, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Es un texto entretenidísimo en el que Borges homenajea a este misterioso autor Pierre Menard, que ha tenido como principal mérito el de haber escrito el Quijote de la Mancha. No plagiando a Cervantes, no reversionando el Quijote, sino logrando escribir, esto es lo que ha logrado, no ha podido hacerlo todo, pero dice Borges que ha logrado escribir el capítulo 9, el 30 y una parte del capítulo 22 del texto del Quijote. Es decir, ha escrito el texto del Quijote de Cervantes, ¿no? Es verdaderamente interesante como figura. Y pongo esto por delante porque en lo que quisiera discutir en este trabajo, me voy a referir particularmente a este Cervantes, que es nada más y nada menos que Jan Assmann. Seguramente todos conocen a uno de los principales egiptólogos de la actualidad, uno
un intelectual de la egiptología, podríamos decir, en todos sus sentidos, y a este Quijote, que es una de sus obras, Ägypten eine Singgeschichte, The Mind of Egypt en inglés, que es la versión que voy a emplear aquí, Historia de un sentido, Egipto, Historia de un sentido, traducido en español hace unos cuantos años. ¿Y por qué relacionar a Pierre Menard con esto? Porque yo no quisiera que al final de esta exposición ustedes supongan que mi propuesta ha sido esta, la de escribir The Mind of Egypt de Jan Assmann, aunque como verán en esta foto salí bastante parecido. Mi propósito es un poquito menor que el de Pierre Menard, en primer lugar porque me voy a concentrar solo en un capítulo de la obra de Assmann, que es el primer capítulo de este libro, The Mind of Egypt, y en segundo lugar porque en rigor no me interesa escribir el mismo texto de Assmann, sino más bien plantear una serie de puntos de vista alternativos para una eventual reescritura de ese tipo de capítulos. Pero ¿por qué digo que hay que reescribir el texto de Assmann y no proponer algo nuevo? Porque en realidad creo que el trabajo que Jan Assmann hace en este libro es muy interesante en términos de lo que él llama una historia cultural, ¿no? La interpretación de la historia como una forma cultural que se nutre de distintos tipos de modos de información que son heterogéneos entre sí, ¿no? Y él menciona en este sentido tres tipos de evidencia, podemos llamar, ¿no? Lo que él llama huellas, lo que él llama mensajes y lo que él llama memorias o recuerdos en la traducción en español. Las huellas son más bien los testimonios materiales que los especialistas documentan acerca del periodo histórico del cual se esté hablando, que son mayormente el tipo de objetos que se documentan a través de la actividad arqueológica, ¿no? Lo que llamamos en términos generales la cultura material, ¿no? El objeto que queda como marca de una época determinada. Los mensajes, en cambio, proceden más bien de la información epigráfica o iconográfica y tienen que ver básicamente con la reflexión que los habitantes de una situación histórica determinada han hecho sobre su presente, ¿no? Los mensajes en tiempo presente que los textos o la iconografía tienen para decir acerca de una época determinada, ¿no? Recién veíamos, por ejemplo, las cartas de la Marna, y claramente en este sentido entrarían en el marco de estos mensajes de época, ¿no? Donde el texto habla del presente representado por, en este caso, los reyes asiáticos o eventualmente el rey de Egipto. Y en tercer lugar, las memorias, que son normalmente también de tipo textual, y que apuntan más bien a la reflexión sobre el pasado que han tenido los habitantes del mundo antiguo, ¿no? En este caso, estaríamos refiriéndonos a referencias que se tienen sobre el pasado del Antiguo Egipto por los antiguos egipcios de tiempos posteriores, ¿no? De manera que estos niveles de información, para llamarlos de alguna manera, convergen únicamente en el análisis general que puede hacer un historiador en términos de esta historia cultural, como lo plantea Jan Assmann, mientras que cada uno tiene una autonomía específica respecto de cómo ser articulados dentro de un análisis mayor. Ahora, como les decía, a mí me interesa centrarme en el primer capítulo de la obra de Assmann, The Mind of Egypt, un capítulo que se llama Los Comienzos, ¿no? The Beginnings. En primer lugar, porque allí, en ese primer párrafo del capítulo 1, Assmann plantea muy claramente hacia dónde apunta esta historia de sentido cuando él va a recorrer este libro tan significativo. Y dice por allí que en Egipto la investigación sobre los comienzos dispone de una respuesta clara si planteamos apropiadamente la pregunta. No cuáles son las primeras huellas de asentamiento humano en el Valle del Nilo, sino cuáles son los comienzos de la cultura faraónica y del Estado egipcio antiguo. Entonces, lo que plantea Assmann, que para pensar en esta historia cultural no es qué está antes en un sentido simplemente cronológico, sino la pregunta, para estar bien planteada, para avanzar a una respuesta coherente, tiene que apuntar a esto, a cómo surge esto que él aúna en una sola entidad la cultura faraónica, es decir, ya implicando a los reyes, y particularmente la cuestión del Estado. La cuestión del Estado. Él, para hablar entonces de el inicio de esta historia de sentido egipcia, hay que hablar
según Assmann, del inicio del Estado. Y en este sentido, recorre una serie de elementos que considera justamente en estos términos de huellas, de mensajes y de memorias. Respecto de las huellas, el foco que pone Jan Assmann refiere a eso que en los años 90, que es el de la primera versión de este libro, se solía llamar como proceso de nagadización de el Valle del Nilo. Es decir, el hecho de que la cultura material que se advierte, en primer lugar, en el Alto Egipto, se extiende hacia el Bajo Egipto, de manera que a una cultura material diferente se le superpone una cultura material de estilo sureño, que precede a su vez al momento de la unificación política. Pero entonces, en este sentido, las huellas para Jan Assmann son útiles para pensar en esto, ¿no? En la unificación política y la incipiente estatalidad, ¿no? Este proceso de unificación cultural. En segundo lugar, en relación con los mensajes, en particular Assmann considera la paleta de Narmer, que ustedes ven allí, y de hecho llama a este subcapítulo la semántica de la unificación, y enfatiza el hecho de que el Estado territorial del Egipto unificado impuso un tipo de orden destruyendo otro, en el sentido que reaparece en otros capítulos de la obra de Assmann, que habría un orden más propio de las comunidades aldeanas del mundo preexistente, uno podría decir el orden del parentesco, que es eliminado o reemplazado por el orden de la cultura estatal, ¿no? En este sentido, Assmann tiene una idea un poco frágil, a mi modo de ver, respecto de que ese horizonte de parentesco desaparezca en tiempos estatales. Otra vez, como acabamos de ver en la exposición sobre Cartas de la Marna, más bien la lógica del Estado tiende a superponerse, pero articuladamente con la importancia del parentesco que continúa a lo largo de los tiempos estatales. Pero bueno, Assmann apunta para este lado, apunta para el lado de que el Estado territorial, en el Egipto unificado, tal como se ve en la paleta de Narmer, comienza un nuevo orden, ¿no? Y este es el mensaje de, otra vez, de la unificación, ¿no? Y en tercer lugar, cuando se refiere a las memorias, a las que engloba bajo esta idea de mitodinámica del Estado egipcio, por un lado, enfatiza la cuestión de las listas reales de distintos tiempos, ¿no? Desde la piedra de Palermo en la dinastía 5 hasta las listas reales del Reino Nuevo, en donde se puede observar una continuidad, pero también una marca en esa continuidad. La continuidad en el sentido de que las listas reales se remontan a un pasado muy profundo que, particularmente en las listas reales del Reino Nuevo, conectan directamente con los dioses que dan origen cosmogónico al Antiguo Egipto, pero con una marca, ¿no? Que es, en cierto momento esas dinastías propiamente divinas dan lugar a las dinastías de los faraones propiamente dichos, ¿no? Entonces allí hay una marca, y esa marca en todo caso es la que le da pie a Assmann a considerar en segunda instancia lo que tienen ustedes allí abajo, que es la relación entre Horus y Set, en el marco del cual Assmann dice que no existe un mito propiamente dicho del nacimiento del Estado egipcio, pero lo que sí hay es el mito de Horus y Set, que implica, él dice, la fundación del Estado en términos de la superación de la agresión, ¿no? Se refiere básicamente al texto de la teología menfita, que hoy se mencionaba más temprano en la intervención de Bill Manley, pero particularmente se refiere a esta idea de que la unificación a través de la articulación entre lo que era el dominio de Horus y el dominio de Set, da lugar otra vez a, de alguna manera, lo que él denomina el nacimiento del Estado egipcio, ¿no? En este sentido, yo lo que observo es que Assmann, tanto en el nivel de las huellas, como en el nivel de los mensajes, como en el nivel de las memorias, en esta pregunta que se hacía por los comienzos del Estado egipcio, asocia al Estado egipcio al proceso de unificación cultural y política, que en todo caso tiene lugar, en términos históricos, hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo. Sin embargo, el proceso de unificación política que tiene lugar hacia finales de la dinastía Cero, digamos, y que, digamos, más o menos se encuentra consolidado con Narmer, no es necesariamente el punto al cual apuntar cuando uno considera la cuestión del surgimiento del Estado. Uno diría, ¿es equivalente el proceso de unificación política respecto del surgimiento del Estado?
Claro, aquí hay autores que en realidad tienen un foco tardío respecto de a qué identificar como Estado, y probablemente Assmann recién identifica estatalidad a partir de la dinastía I. Sin embargo, con la dinastía I, en rigor, lo que tenemos es un Estado claramente estructurado, pero para pensar en las características que eh, convergen en la construcción del Estado egipcio, hay que remontarse bastante hacia atrás en el tiempo. A mi modo de ver, para tratar de identificar no simplemente la unidad política o la unidad cultural y política que Egipto exhibe en mayor medida a partir de la dinastía I, sino más bien qué es lo cualitativamente nuevo que surge respecto de un proceso que podemos denominar en términos de la aparición del Estado. Desde mi punto de vista, probablemente algunos de ustedes que conocen mis perspectivas ya lo pueden adelantar, se relaciona con esto que en términos de la definición weberiana implica la idea del monopolio legítimo de la coerción, ¿no? El monopolio legítimo de la coerción, desde mi punto de vista, es el punto de partida para la construcción de un tipo de lógica social diferenciada respecto de la del parentesco, un tipo de lógica social que establece una sociedad escindida en donde hay dominadores y dominados, y donde los dominadores pueden imponer su voluntad a los dominados en la medida en que disponen de ese monopolio de la coerción. Esto para mí, no me voy a extender ahora en las razones de este argumento, pero son el elemento central para poder pensar en la identificación de un cambio cualitativamente visible en términos de un tipo de organización social preexistente en relación con la lógica del parentesco y un tipo de organización social diferente, que es la que identificamos bajo el nombre de Estado. En este sentido, lo que quiero decir es esto, ¿no? Que no se trata simplemente de retrotraer el argumento de Assmann unos cuantos siglos en el tiempo hacia la mitad o antes del cuarto milenio antes de Cristo, sino también el hecho de que esa proyección hacia atrás del problema plantea un tipo distinto de huellas, un tipo distinto de mensajes, un tipo distinto de memorias, que son las que yo ahora quisiera considerar siguiendo la línea argumental que Assmann propone en The Mind of Egypt. Respecto de la cuestión de las huellas, aquí lo fundamental creo que puede advertirse principalmente en Hieracómpolis, este sitio del Alto Egipto tan bien conocido en términos de su excavación a lo largo de las últimas décadas, y que da mucho juego para entender no solamente la existencia de núcleos específicos en el Alto Egipto, sino una serie de dinámicas que décadas atrás no estábamos dispuestos a considerar para el Antiguo Egipto, como las que tienen que ver con dinámicas que a justo título podemos llamar dinámicas de urbanización. Hieracómpolis en particular es un sitio que pasa de tener un poblamiento relativamente discreto a principios del cuarto milenio a tener para el segundo cuarto del cuarto milenio una población que seguramente supera varios miles de habitantes. Hoffman, Barbara Adams, René Friedman suelen mantener una cifra entre 5.000 y 10.000 habitantes para el Hieracómpolis de mitad del cuarto milenio antes de Cristo, de manera que tenemos allí una serie de variaciones demográficas que no solamente implican mayor cantidad de población viviendo juntas, sino mayor concentración de gente procedente de distintos lugares y por lo tanto interacción entre grupos que no necesariamente compartían lazos de parentesco preexistentes. En segundo lugar, otro elemento en el plano de las huellas que vale la pena considerar tiene que ver con las especializaciones funcionales que tienen lugar tanto en Hieracómpolis como en otros sitios del Alto Egipto. Acá, por ejemplo, vemos espacios para la producción de cerveza, el recinto HK29A, que probablemente fuera un gran escenario de culto, una especie de templo de aquella época, pero también especializaciones funcionales ligadas a la especialización artesanal, por ejemplo, en el trabajo en este caso, del cuchillo completo de Jebel el Arak, respecto de la calidad de la talla de la lámina, de la hoja, tanto como del mango, o especialistas, por ejemplo, en estas tablillas que aparecen, como probablemente ustedes conozcan, en la tumba UJ de Abidos, en donde tenemos los primeros testimonios de escritura para el Antiguo Egipto. En tercer lugar, otro tipo de huellas que vale la pena considerar son las que apuntan a diferenciación social, también en Hieracómpolis y otros sitios del Alto Egipto, desde grosso modo mediados del cuarto milenio antes de Cristo,
la tumba 23 del cementerio HK6 de Hieracómpolis, por ejemplo, la tumba 100 de Hieracómpolis, tan conocida desde hace mucho tiempo, tumbas equivalentes en el cementerio T de Nagada, tumbas equivalentes y otras de aún mayor tamaño y complejidad arquitectónica, por ejemplo, aquí en la imagen de la tumba UJ en Abidos, que permiten suponer la existencia de grupos específicos distanciados o separados de la sociedad que reciben este tipo de tratamientos funerarios específicos. En cuarto lugar, el cuarto elemento de huellas que quisiera considerar tiene que ver con la existencia de conflictos de tipo bélico, para los cuales hay distinto tipo de evidencia inferencial, pero las más asociadas a huellas más ligadas a la cultura material tienen que ver con la existencia de armas en la época, particularmente las masas, que son un arma de indiscutible uso bélico en su comienzo, más otras tipos de armas que también podrían ser utilizadas alternativamente para la caza, como puntas de flecha, hachas, lanzas. Y en particular esta imagen que tienen aquí a la derecha, que marca un nivel de destrucción por fuego en Tel Farja, en el norte, y que es indicativo de la probable continuidad de conflictos de tipo militar en los últimos siglos del cuarto milenio antes de Cristo. Entonces tenemos por aquí una serie de indicios que de distintas maneras permiten su convergencia al menos y ser interpretados en términos de dinámicas que tienen que ver con la aparición de un tipo de orden social nuevo que podemos relacionar con la problemática de surgimiento del Estado desde el punto de vista antropológico. En segundo lugar, la cuestión de los mensajes. Aquí quizás sí uno puede estar más cerca del argumento de Assmann. Uno observa en la iconografía de tiempos de Narmer o relativamente cercanos, un motivo particularmente, en este caso en la tumba 100 de Hieracómpolis, es decir, bastante antes de Narmer, en donde aparece la figura de este personaje que está a punto de realizar el ritual de la masacre del enemigo, ¿no? Este ritual, que incluso tiene antecedentes en tiempos anteriores, a partir de la tumba 100 de Hieracómpolis y de allí en adelante, se representa de esta forma canónica, con un personaje que levanta su brazo con la masa, y que tiene, por supuesto, su primer forma más clásica, una forma que va a durar a lo largo de toda la historia faraónica, en la paleta de Narmer, ¿no? donde aparece claramente el rey con la corona blanca, levantando una masa piriforme a punto de descargarla sobre un enemigo arrodillado frente a él. De la propia época de Narmer o de los reyes inmediatamente subsiguientes, aparecen otras formas de representar el mismo motivo, en este caso también de forma humana, respecto del rey Den de la primera dinastía, venciendo a un asiático, identificado como un oriental en el texto. En este caso, Narmer, en su propia manifestación de su nombre, es el que levanta en este caso no una masa, sino una vara para someter una serie de individuos que aparecen maniatados y arrodillados. El término chegenu aquí podría ser sugestivo de que se trate en este caso de una identificación de enemigos libios. Y en el caso de los nubios, identificados por el arco de Tasseti, aparecen aquí en esta otra etiqueta, en este caso del rey Aja, cuyo Serej levanta el brazo con la masa para golpear al enemigo que aparece arrodillado. Digo, desde la tumba 100 de Hieracómpolis hasta principios de la primera dinastía, uno puede ver ya una parte del mensaje que el Estado transmite sobre sí, que es la capacidad de imponer el orden sobre el desorden que representan particularmente los extranjeros, ¿no? Aquellas poblaciones que quedan por fuera del territorio políticamente controlado por el Estado. Y la otra cara de este mensaje de imposición del orden que, a mi modo de ver, los egipcios, el Estado egipcio plantea desde temprano, se ve también respecto de lo interno del propio Egipto, en el tratamiento que desde temprano se presenta en la iconografía, particularmente respecto de cierta violencia ejercida hacia la población subordinada. En este caso, por ejemplo, esta es una inscripción en un cuenco del rey Hasegen de la dinastía II, donde Nechbet está sobre un anillo con la palabra Besh, que suele interpretarse en términos de rebeldes, ¿no? Un personaje arrodillado aquí con una masa frente a él podría ser
un indicativo de que además de los rebeldes internos, el rey ajusticia también a los enemigos externos. En el caso de la cabeza de masa de escorpión, este símbolo también de la población subordinada, que son los rejit, aparecen pendiendo ahorcados de los estandartes reales. En este tercer ejemplo, un pedestal del rey Yeser de la tercera dinastía, los pies del rey aparecen pisando, por un lado, los 9 arcos, es decir, los extranjeros, y a los pies, en el frente del pedestal, los pájaros regit, como en el caso de la cabeza de masa de escorpión. En la piedra de Palermo también aparecen referencias en algunos de los años de referencia a el decapitamiento de unas aves regit, que aparecen aquí, el ave con el cuchillo sobre el cuello. Y finalmente, es frecuente en el arte de las mastabas del Reino Antiguo, este tipo de representaciones de los jefes comunales postrados y rindiendo cuentas frente a los funcionarios del Estado, ¿no? Creo que en toda este conjunto de imágenes puede verse también que esta idea del monopolio legítimo de la coerción es una dimensión de la acción estatal que se orienta hacia afuera, pero que también se orienta hacia adentro en función de mantener ese orden de dominación que el Estado determina. En tercer lugar, y aquí vamos a oscilar bastante respecto del argumento de Assmann, no porque no considere estos textos que voy a mencionar ahora, incluso la palabra crotogonía la tomo yo del mismo Jan Assmann. En términos de las memorias, una cosa, como plantea Jan Assmann, es la idea de pensar la memoria de la unificación política en términos de la relación entre Horus y Set, pero otra cosa es el pensamiento sobre, eventualmente, si existiera, el origen del monopolio de la coerción, ¿no? El origen de un grupo en Egipto capaz de ejercer esa prerrogativa coercitiva sobre el resto de la población, ¿no? Y existe una serie de textos que hacen referencia a este tipo de cuestiones. En particular, me voy a referir a un texto que Jan Assmann menciona, pero lo coloca en su discusión de tiempos del Reino Medio, para pensar en variantes en las interpretaciones culturales de esa época, que es el relato de la vaca celestial o de la destrucción de la humanidad, cuyos primeros textos conocidos aparecen en el Reino Nuevo y de allí en adelante, y respecto a los cuales existe cierta discusión en términos de cuándo son datables, vamos a decir así, el texto originario, ¿no? Para algunos autores es a inicios del Reino Nuevo, para otros a finales del segundo periodo intermedio, y hay otros, como Assmann, que proyectan el campo de ideas que este texto y otros correlativos hacia el Reino Medio, ¿no? En el caso de la vaca celestial hay un pasaje, quizá repongo un poquito el argumento. Ustedes saben que en el argumento de la vaca celestial, eh, eh, el dios que aparece como rey, Ra, en cierto momento decide la destrucción de la humanidad en función de un acto de rebeldía que la humanidad presenta respecto del gobierno del propio Dios. Entonces, Ra convoca a su consejo, digamos, a su consejo de parientes, y el consejo le recomienda que tiene que ir a reprimir a la humanidad rebelde, ¿no? Entonces, el texto dice: entonces urdieron los humanos una conspiración contra Ra, pues su majestad se había vuelto viejo. Y ese consejo de dioses le dice a la majestad: deja que salga tu ojo para que destruya a aquellos miserables que se han conjurado contra ti, ¿no? Allí es donde Ra envía su ojo, que se manifiesta en la forma de Hathor y de Sekhmet, y particularmente Sekhmet, que como seguramente ustedes saben es una diosa de un alto poder destructivo, inicia una masacre en el Valle del Nilo, ¿no? A punto tal que en cierto momento Ra se siente contrariado de lo que está por pasar, que es la extinción total de la humanidad, y concibe un artilugio que es el de transformar a las aguas del Nilo, sustituir las aguas del Nilo por cerveza, a la que tiñe de un color rojo,
de manera tal que cuando Sekhmet se baña en esas aguas, asumiendo que se trata de la sangre de los humanos, en rigor se embriaga y pierde el poder activo de esa violencia que despliega, ¿no? De esa manera, la humanidad es aniquilada solo parcialmente y continúa su existencia. Pero interesa fundamentalmente esta cuestión inicial del argumento, en donde aparece una humanidad que se revela prácticamente sin motivos, la única referencia es a la vejez del dios rey, y que tiene un parangón bastante directo con otro texto que probablemente sea también contemporáneo, que son las enseñanzas paraamericanas, ¿no? Más allá de las referencias al rey Het y a cierta horizonte que antiguamente se asociaba muy directamente al primer periodo intermedio, el texto es bastante más tardío, y se dice en un pasaje interesante para el punto que queremos discutir aquí, que bien provistos están los humanos, ¿no? Llamado el ganado de Dios, pero ellos planearon la rebelión, dice, y el Dios mató a sus enemigos y desencadenó la violencia sobre sus niños, sobre sus descendientes, ¿no? Aquí parecería que hay una alusión a esta misma idea de que los humanos en cierto momento se rebelan y hay que reprimirlos, ¿no? Y hay que aniquilarlos para volver a ese mundo ordenado tal como los dioses lo pretenden, lo proponen. En este sentido, decía que Assmann considera estos textos, pero no para remontarlos a un origen como yo quisiera hacer aquí, sino más bien en términos de un análisis del Reino Medio, y dice entonces que la semiología central del Reino Medio se predica sobre la imperfección del mundo y la experiencia del mal. Como la mayor parte de las religiones, la creencia egipcia atribuye la imperfección a una rebelión humana contra su creador, ¿no? El foco del análisis de Assmann se queda centrado básicamente en esto, ¿no? En la experiencia del mal, ¿no? Y entonces, esa rebelión humana, que en realidad es la irrupción del mal en sí mismo, es la que debe ser afrontada. Sin embargo, bueno, de hecho, Assmann reconoce este temario en términos de una catagonía, y él mismo dice, el caos que el Reino Medio pone frente a sí no es cosmogónico, no es el relacionado con el origen del cosmos, sino cratogónico. Lo opuesto del caos no es el nacimiento del mundo, sino el establecimiento del dominio. Y esto a mí me parece fundamental, no tanto, bueno, para la discusión que Assmann propone, que es otra, respecto del origen del mal, sino más bien para el origen del gobierno, ¿no? El origen del gobierno político. Un gobierno político que se plantea como respuesta frente a una rebelión sin motivos que plantea la humanidad, ¿no? En este sentido, me gustaría referirme a algo que un discípulo mío de acá de Buenos Aires, Marcos Cabobianco, define como el mito de la rebelión primigenia, considerando justamente el texto de la vaca celestial y otros textos tardíos, como el sol alado o los dioses reyes, en donde se presenta una secuencia analítica que bien puede ser interpretada en términos de una secuencia mitológica, y que implica en todos esos relatos una era anterior, en donde hay un mundo sin mal, en donde conviven humanos y dioses en armonía, un segundo momento que es el de la rebelión, que es una especie de revuelta sin causa contra la autoridad del dios rey que preside ese mundo armónico preexistente. La respuesta violenta, en tercer lugar, en todos los casos, los dioses deciden que hay que confrontar con los humanos y aniquilarlos en la medida de lo posible. Eh, y otros dos pasos posteriores, que son que una vez derrotada la humanidad, se produce la separación entre el mundo celeste y el mundo terrestre, ¿no? Y en ese marco, el dios que preexistía en su dominio abandona el mundo terrestre, se asciende a las alturas y deja un sucesor, ¿no? Establece en ese sentido la idea de secuencia dinástica, ¿no? La idea de que en lugar de ser un mundo intemporal donde una divinidad preside un orden invariable, introduce en este punto la temporalidad, introduce la ruptura que la humanidad establece en términos de rebelión, es seguida de su derrota, pero de algo más, ¿no? Que es el inicio de una secuencia temporal ordenada a partir de
un gobierno propiamente político, ¿no? Entonces, Ra, haciendo el cielo, normalmente deja a Shu como heredero, y las características que empiezan a definir ese mundo real es el mundo de la realeza propiamente dicha, ¿no? Que viene, en este sentido, formalizada a partir del ejercicio de la violencia preexistente, ¿no? Es decir, el hecho de la rebelión humana implica un primer acto de violencia coercitiva hacia la humanidad, ¿no? Y acá es un punto que a mí me parece que es muy interesante pensar en términos de esas memorias respecto digamos, de este planteo de Assmann, pero no ya respecto de una Perdona, reflexión. Marcelo, te quedan 5 minutos. Perfecto, vamos bastante bien, Vale. cosa que es raro. Quería decir solo un par de cositas más y ya voy cerrando. En realidad, por una parte, eh, esta referencia, que efectivamente digamos, podríamos situarla entre el Reino Medio y el Reino Nuevo, de acuerdo a la perspectiva que se tenga respecto del origen de estos textos, eh, al menos tiene un correlato asociado al Reino Medio en los Coffin Texts. El 1130, que es aquel que también refiere a la humanidad surgiendo de las lágrimas de la divinidad, dice: yo no establecí que ellos hicieran el desorden, son sus corazones los que resistieron mi comando. Y es interesante porque parecería estar aludiendo al mismo tipo de desorden que introducen los humanos y que hay que reprimir, ¿no? Que hay que contener, que hay que reducir por medio de la fuerza, ¿no? Porque ese es el punto importante. Y tal vez un eco aún más antiguo, por supuesto, en el avance, en el retroceso, en el tiempo, la situación se vuelve siempre cada vez más conjetural, pero a mi modo de ver, hay una alusión en los textos de las pirámides, en el texto 587, que es interesante porque el rey, el rey en su condición de Horus habla, y le habla a Egipto, ¿no? Le habla a distintos aspectos de Egipto respecto de que digamos, todos esos aspectos de Egipto lo deben obedecer únicamente a él, ¿no? En el texto se dice: no obedecerás a los occidentales, no obedecerás a los orientales, ni a los del norte, ni a los del sur, ni obedecerás a mí, dice el texto, varias veces a lo largo de esta recitación. Y en cierto momento dice que, hablando del rey, que el rey es quien erigió, en este caso habla de unos establecimientos, estos, los Gereg, que aparecen mencionados en este texto, y dice que él, el rey, es quien lo salvó de todo el daño que los humanos le han hecho. Hay cierta idea de que los humanos tienen cierta acción dañina sobre la creación, sobre el orden de lo creado por el rey, ¿no? Y que por lo tanto se exponen al tipo de orden que el rey impone, porque este texto 587 claramente define la potencia del rey y el hecho de que Egipto le debe obediencia al rey, ¿no? Entonces me parece que esta idea, asociada a la idea de una humanidad que se revela sin motivo, es el modo de simbolización que por lo menos en los periodos posteriores, a modo de memoria, más permanece respecto de cómo pensar ese origen del Estado a la manera egipcia, ¿no? En este sentido, entonces, para concluir y aprovechar justito el tiempo que tenía concedido, a mí me parece que esta propuesta de Assmann de considerar estos tres tipos de evidencia, huellas, mensajes y memorias, es fundamental para poder tener como un panorama completo de todas las dimensiones que sobre el pasado histórico un historiador puede disponer para las construcciones de esa historia cultural que Assmann propone puedan ser realizadas. Eh, en todo caso, creo que cuando Assmann plantea la cuestión de esa pregunta correcta por el origen, plantea la idea de pensar en el origen del Estado egipcio, sin embargo, no se concentra en el origen del Estado propiamente dicho, sino en el proceso de unificación. Por lo tanto, los testimonios a los que se dirige, tanto en términos de huellas como de mensajes y memorias, no son estrictamente los mismos. Para pensar el origen de lo estatal, desde mi punto de vista, el punto de partida es la cuestión de la aparición del monopolio legítimo de la coerción como el elemento fundante de un nuevo ordenamiento social. Y en ese sentido, uno puede rastrear otro tipo de huellas, que son las que permiten intuir el principio estatal como lógica de organización social, otro tipo de mensajes, eventualmente ligados al poder coercitivo que el Estado transmite
como discurso sobre sí, y eventualmente otras memorias acerca de la cratogonía, que significó ese devenir estatal del gobierno divino en el Valle del Nilo, ¿no? Y con esto, bueno, quiero concluir otra vez agradeciendo la invitación y esperando que se haya comprendido el género, de que no se trata de una crítica a Assmann en términos de su metodología de trabajo, sino al contrario, una aplicación de la metodología de Assmann a un problema que en realidad Assmann elude en su análisis. Muchísimas gracias a todos y a todas por la presencia y bueno, abierto a cualquier tipo de discusión a partir de este momento. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Ha sido fantástica tu presentación. Además, escuchar siempre hablar de Assmann, yo creo que a todos nos alegra. Y, y eso ha sido genial. Así que, bueno, que levante la mano quien quiera preguntar algo a Marcelo. Y, y eso, no seáis tímidos. No, no, para nada. Vale, Vicky, adelante. ¿Está silenciada? Vale, ahora sí. Marcelo, me ha encantado la charla, ha sido muy interesante. Además, es un argumento que a mí me interesa particularmente, el origen del Estado, así que muchas gracias. Además, todo muy bien explicado. Te quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario sobre la cratogonía, las fases de la cratogonía que estás presentando al final de tu charla, noto que es como muy parecido a las fases en sí de la cosmogonía heliopolitana. Tenemos el origen del universo en el que no hay, como que no hay ningún problema, no hay pecado. Luego aparece Seth, todo el conflicto con Osiris, la violencia. Luego la separación, Osiris se va al mundo de los muertos y aparece el heredero con Horus. Así que, y al fin y al cabo, la cosmogonía heliopolitana lo que pretende es como justificar el faraón como el que mantiene el orden, el que hace que todo vuelva al estado original, en el que estaba la Maat, en el que no había pecado. Así que creo que hay una relación allí entre ambas cosas, la cratogonía y esta cosmogonía, y el establecimiento de ese estado original por parte del faraón, que es lo que siempre se intenta hacer, volver al origen, por así decirlo. Y bueno, este es el comentario. La pregunta que quería hacerte, ¿tú piensas entonces que el origen del Estado se podría equiparar a la aparición del faraón en sí como por así decirlo, la personificación del poder de coerción en Egipto? ¿O pensarías también que esto podría haber como microestados en el Bajo Egipto, por ejemplo, con sus propios jefes y su poder de coerción local? Lo que quiero decir es como que ¿quieres decir que la coerción se personifica solo en el faraón porque se extiende a todo el territorio egipcio, o también podemos hablar de coerciones locales con jefes y pequeños estados? Perfecto, perfecto. Gracias, Vicky, por la observación y la pregunta. Respecto de la observación, sí, claro que hay una serie de homologías. Lo que es interesante es que en esa dinámica heliopolitana ligada a Osiris, a Set y a Horus, efectivamente hay violencia, pero esa violencia queda enmarcada en los términos de los vínculos entre dioses, ¿no? Mientras que en estos relatos cratogónicos, como lo llama el propio Assmann, es un término que yo tomo del propio Assmann, en parte para seguir en la línea del homenaje. La idea interesante es que esos dioses ejercen la coerción sobre los humanos, ¿no? Y que hay un momento preexistente donde eso no existe y un momento en que sí existe, ¿no? En la escenificación, vamos a decirlo de alguna manera, del drama de la realeza osiriana, por supuesto que hay un acto violento, que es el asesinato de Osiris, pero se circunscribe a ese acto y luego eventualmente al modo en que se va a tramitar el antagonismo entre Horus y Set, ¿no? Pero una vez el antagonismo se conjuga, ¿no? Y esto es a donde Assmann apunta justamente cuando habla de su idea de las memorias para el origen, es en una conjugación que equilibra, ¿no? En la teología menfita particularmente es bastante llamativo porque en primer lugar Geb le da la realeza por mitades, una mitad a Horus y otra mitad a Set, y luego vuelve sobre sus pasos y se la da toda a Horus, ¿no? Pero Set asiente, ¿no? Set asiente, y en realidad es todo un mecanismo que no
que no hay un antes y un después demasiado claro, sino que hay una serie de procedimientos propios de una caracterización del escenario, digamos. Lo que es muy interesante en la cratogonía es el hecho de que hay un momento anterior, que parece el hilo tempore más generalizado, donde los humanos ya están allí, ¿eh? Y otro momento en donde los humanos pasan a ser los que habitan el mundo terrestre y quedan subordinados a un poder que los ha castigado previamente, ¿no? Que los ha puesto en caja por una transgresión que han cometido, ¿no? En ese sentido, digo, ¿dónde queda la representación de, vamos a decir así, la dimensión legítima del monopolio de la violencia? Me parece que es esta, ¿no? El hecho de que los humanos fueron los que empezaron con este tema y el Estado, obviamente representado por los dioses, simplemente pone las cosas en su lugar, ¿no? Vuelve a poner las cosas en orden y para eso tiene que ejercer la coerción, ¿no? Ese es el mecanismo que me parece como más simbólico de esta idea. Respecto de lo que me consultabas, claro, acá otra vez, efectivamente yo mencioné el ritual de la masacre del enemigo y puse casi como paradigma, un poco también para en el lugar en donde he podido acercarme más al argumento de Assmann, Ann Armer, y allí en adelante, claro, el rey como el impositor del orden sobre el caos, ¿no? Claro, el rey es el símbolo, ¿no? El rey es la cúspide del Estado en todos los sentidos, ¿no? En un sentido administrativo, político y cósmico, en su totalidad. Ahora, respecto del el escenario previo a Ann Armer, y por eso yo presentaba en las huellas elementos que proceden, por ejemplo, de Hieracómpolis, claramente yo supongo que hay momentos en donde tenemos monarcas locales, monarcas en Hieracómpolis, monarcas en Abidos, probablemente monarcas en el Delta, ¿por qué no? No equivalentes en términos de dos reinos, ¿no? El reino del Alto Egipto y el reino del Bajo Egipto, como querían los viejos manuales, ¿no? Esta idea de que luego entonces un reino conquistó al otro reino y se terminó con la unificación de Egipto, sino más bien una pluralidad de núcleos, quizá de distinto tipo de definición en la generación de lazo social, pero seguramente donde en más de uno existe algún tipo de referencia a este tipo de personajes que pueden ejercer el monopolio de la coerción. No hay que engañarse respecto de cierta idea de pensar que cuando uno habla de monopolio de la coerción hay que pensar necesariamente en un rey todopoderoso, un rey omnímodo. En realidad, la caracterización de un orden en relación al monopolio de la coerción implica el hecho de que existe en una sociedad determinada la capacidad de que un grupo se puede imponer a otros por la fuerza y que el resto de los grupos acepta esa fuerza que caracteriza el poder de los primeros. Esto se puede dar a escalas mucho más pequeñas que la de todo el territorio que abarca desde Elefantina hasta el Delta. Se puede dar a una escala prácticamente local, ¿no? Por ejemplo, Hieracómpolis, que es un sitio tan aparentemente anómalo en la cantidad de población que se ha congregado en cierto momento, ¿sí? Probablemente no tuviera demasiadas dificultades para poder imponer su voluntad a las aldeas de la periferia. Entonces, probablemente Hieracómpolis podía ejercer su voluntad sobre las aldeas de la periferia y 50 kilómetros más allá ya no podía ejercer ninguna voluntad, pero a esas aldeas sí. Entonces lo que a mí me importa es identificar, o por lo menos plantear la posibilidad hipotética de que la dinámica de lo estatal en sus inicios apunta a pequeñas escalas, no importa la gran escala, lo que importa es la existencia de una práctica que no se deriva del orden justamente de la reciprocidad y del parentesco, como criterio articulador del lazo social en las sociedades no estatales, y es, en cambio, un tipo de práctica de una envergadura cualitativamente diferente que es capaz de organizar un orden nuevo, ¿no? Y eso no necesariamente se tiene que dar en un solo lugar a la vez. Podría darse en Hieracómpolis, podría darse paralelamente en Nagada, no tan lejos de Hieracómpolis, o en Abidos, o quizá en la Baja Nubia, en Custul, o quizás en estos sitios tan interesantes del Bajo Egipto como actualmente son Tel Farja o quizá Buto, en fin, y que luego se produce un proceso de unificación, pero el proceso de unificación, que es el del argumento de Assmann, es un proceso lógicamente posterior al de la irrupción del monopolio de la coerción. El monopolio de la coerción viene primero, y luego la expansión de ese tipo de lógica de organización social diferente, como es el Estado, tiende a la expansión, ¿no? Y tiende a toparse con otros núcleos frente a los cuales
puede haber tres opciones, ¿no? O los somete, o queda sometido, o se produce una situación de empate, y en ese caso no se continúa, que a mi modo de ver es un poco las circunstancias que caracterizan la primera estatalidad de Mesopotamia, ¿no? En la Baja Mesopotamia, esa multiplicidad de ciudades-estado, ¿no? Donde medianamente se produce un juego de empates entre los distintos núcleos, cosa que en el Alto Egipto tal vez sucedió en los primeros siglos de la estatalidad, digamos, a partir de mediados del cuarto milenio antes de Cristo, pero que luego desembocó en procesos en donde unos núcleos se impusieron sobre otros, y en ese caso, en unos siglos más, se condujo a la unificación política de toda esa región. No sé si con esto, Vicky... Sí, no. Entiendes más como que es la aparición de la ideología y de la simbología estatal más que la territorialidad en sí. A ver, la simbología, a mi modo de ver, es importante en términos de justamente ese término legítimo, ¿no? No es cualquier violencia, la violencia estatal, es una violencia aceptada, y el modo paradigmático de simbolización de un orden en este tipo de sociedades es a partir de la representación del rey como una divinidad, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental, pero creo que esto se puede pensar desde los comienzos, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo, y otra apostilla antropológica de base etnográfica, tomando en cuenta la existencia en el mundo africano, de sociedades que no son estatales y sin embargo tienen la representación del lugar central, del lugar de liderazgo, como un lugar sagrado, ¿no? Entonces, la sacralidad del liderazgo es una dimensión que preexiste al orden estatal. El tema, en ese caso, respecto a ese punto en particular, es cómo se acopla la sacralidad de cualquier liderazgo con la dimensión política del monopolio de la coerción que se da solamente así donde se da, ¿no? Que esto no se da en todas las sociedades africanas, en algunas sí, en otras no, y en el Valle del Nilo efectivamente sí, con el correr de los siglos se demuestra que se dio. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora José Ramón y después Raquel. Sí, vamos a ver. Sí, muchas gracias. Además, me ha encantado la pregunta de Vicky. Por cierto, hola Vicky, encantado. Porque la acotación que iba a hacer era un poco la misma, en relación con la cosmogonía leopolitana. Si uno se plantea la cosmogonía leopolitana en términos de proceso intelectual, el producto final es precisamente la creación de esa antagonía, es decir, eso. Pero yo, sin embargo, discrepo con la visión de Vicky, en cuanto que yo creo que el objetivo no es el regreso, yo creo que el objetivo es la creación de una situación nueva. Pero Horus, hay un proceso entre el origen y Horus en su principio final, sobre una realidad distinta y diferente que se rige con una serie de normas, entre las cuales está lo que estamos hablando. Es la realidad, es decir, Horus lo que representa es el producto final material perceptible, cognoscible físicamente por el ser humano de ese proceso del que no tiene visión cognoscible, pero Horus es el producto final. Y ahí ha habido una dimensión espaciotemporal, claramente de espacio-temporal. O sea, Horus está en la banda del ser y del ser en el espacio y en el tiempo. O sea, el proceso crea espacio y crea tiempo. Y Horus mide espacio y mide tiempo. Precisamente sus títulos dejan bien claro desde el principio que él, por una parte, tiene una dimensión de límite físico y por otra parte tiene una dimensión de aspecto temporal. Entonces, esta nueva situación que se crea o que se expresa en este proceso, mi opinión, al final, es decir, después de la pelea con Horus y Set, entre Horus y Set, ya cuando se queda establecido, ha creado una situación nueva, conceptualmente nueva, que requiere de elementos de explicación, de elementos de análisis que son nuevos. Y ahí es donde yo creo que el debate, muy magníficamente traído, como siempre, por Marcelo, sobre el origen de la cosmogonía del poder, de todos estos nuevos elementos que responden a una nueva situación. La cosmogonía no sería sino la apuesta, la explicación lógica, de alguna manera, en términos procesuales, de esta visión. Y es un poco yo como lo veo. Me parece que ese es un sentido. También creo que eso yo no lo he visto en Assmann como tal, de este tipo de planteamiento, y me parece que no está muy a desmano, ¿no? No sé qué opinas tú, Marcelo.
Por cierto, claro, a ver, claramente el rey en Egipto es particularmente Horus, ¿no? O sea que desde Un este material. punto de vista, ahora, lo interesante es que también puede ser Set bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y uno diría, ¿no? es Horus porque impone el orden, y es Set en el acto de imponer el orden. El acto de poner orden, claro. Porque Es que, es esa cosa turbulenta y violenta que que se lo incorpora manifiesta en todo. el acto, por ejemplo, de romperle la cabeza al Claro, enemigo en ese ritual, ¿no es así? claro. Es decir, hay una dimensión de lo oriano en la imposición del orden en cuanto a aquello que queda establecido, ¿no? Lo que queda digamos, ¿no? Lo que queda establecido, que es bien oriana, y una dimensión del proceso por el cual se alcanza eso, que tiene otros ribetes mucho más violentos y por lo tanto más turbulentos en algún sentido, Turbulentas. ¿no? Claro, por supuesto, uno puede equiparar esto tanto a lo cosmológico propiamente dicho, como a la caracterización del poder del rey en cualquier momento determinado de la historia, ¿no? Y en este sentido, los dos planos se dan la mano, ¿no es así? Lo que a mí me parece que lo que agrega este tipo de relatos como La Vaca Celestial es la idea del ejercicio del poder sobre un otro, que es un otro humano, ¿no? Que en el drama heliopolitano está dividido, porque uno podría pensar hacia quién ejerce la realeza Horus o hacia quién la ejercía Osiris, pero no aparece, digamos, en el relato esa dinámica, si uno la viera en términos antropológicos, hasta podría suceder en una sociedad, en una jefatura, etcétera, donde hay un hermano que mata a un jefe para acceder al cargo, pero el sistema de descendencia apuntaba al hijo como legítimo sucesor y haya entonces algún antagonismo. Eso se puede dar de distintas maneras y en ese campo, no en los otros, pero en este campo, el drama heliopolitano se queda como en la estructura del parentesco, digamos, ¿no? Es una violencia que puede ejercerse tranquilamente dentro de cualquier orden de parentesco, porque el parentesco, a veces, justamente en esta contraposición con el Estado, parecería como que el parentesco es el mundo de la felicidad y la igualdad absoluta. No, a ver, como sucede en cualquier familia, digamos, hay tensiones, hay antagonismo, hay violencia y hay gente que se lleva malísimo con sus parientes. Pero eso no implica que se destituya la dimensión del parentesco como trama de sociabilidad, ¿no? Te la noto, Luis. ¿Cómo? Anda, cariño. Perdona que haya leído. Blanca. Para nosotros. Bueno, lo que digo es, esa trama de sociabilidad opera sobre una base de equivalencias que tiene que ver con esa equivalencia que hay. A ver, esa equivalencia que desde el punto de vista antropológico le hace a Set ambicionar la realeza de su hermano, ¿no? Y le hace y esa no equivalencia que corresponde al orden de la descendencia y que hace que Horus pueda reclamar la realeza como propia y no la de su tío, ¿no? Digo, en ese sentido, digamos, desde el punto de vista como de la dimensión político-antropológica del relato, el drama de la realeza heliopolitano se queda en una dinámica que uno podría caracterizar todavía en términos de parentesco, con independencia de que nosotros sepamos que Horus es el rey. Pero ahí entramos en ese otro plano, en el plano de la equivalencia, vamos a decir así, entre el rey y lo que cósmicamente significa Horus, o lo que decíamos recién respecto de Set. En el relato de la destrucción de la humanidad aparece algo distinto, que es que había un momento de paz, un momento de armonía, y luego vienen estos, que rompen todos por nada, aunque ese por nada, justamente en el relato de la Vaca Celestial, tiene un elementito muy interesante, que es que dicen que el rey se había vuelto viejo, ¿no? Y atención con esto desde el punto de vista de las realezas africanas, porque la idea de que si el rey se deviene decrépito, la sociedad vendrá decrépita, y por lo tanto el sacrificio del líder, esto es algo que está latiendo ahí, respecto de este motivo, ¿no? Pero en todo caso, parece ser que no es lo que corresponde, ¿no? Querer rebelarse contra los dioses. Sucede y hay represión. Y la represión es como el primer acto de gobierno, por así decirlo, ¿no? Es decir, incluso en la Vaca Celestial, el enviar
un emisario de destrucción, no va a Ra en persona a destruir, manda obviamente a otra divinidad, pero esa otra divinidad actúa como una especie de funcionario respecto de Ra. Cuando Sekhmet va a destruir a los humanos, no lo hace porque tiene ganas, es una diosa de la violencia, pero es una diosa que trabaja para otro, digamos, por así decir, ¿no? Le han dado una orden, va y la cumple, ejecuta, eso es el Estado, eso es exactamente el Estado, no se cuestiona la orden superior. Sekhmet aparece como un brazo ejecutivo, ¿no? Y ahí entonces se abre toda otra dimensión, que es interesantísimo de asociar en la línea de lo de Asman, ¿no? Digo, en la línea de la memoria, no en la línea del proceso real, ¿no? Sino en la línea de, evidentemente los egipcios también percibían que había una diferencia entre el orden de los dioses y el orden de lo humano, y que no se reduce solamente a la caracterización del poder en clave de sacralidad, sino que es tematizable el cómo surgió eso, ¿no? Cómo es que los humanos obedecen a otros, ¿no? A otros que justamente en el caso del rey de Egipto no es un humano propiamente dicho, ¿no? Sino una divinidad con aspecto humano. Entonces, ahí me parece que se acopla esa dimensión que me parece que es muy rica para poder pensar, ¿no? Bueno, perdón, me extiendo mucho con las respuestas y No, ustedes estamos todos en el mismo barco. Lo que pasa es que creo que estamos ya un poco pasados. No, ahora me voy a comer. Yo tenía más comentarios, pero no quiero monopolizarlos. Y B, creo que estamos ya un poco pasados de hora. Y dice la coordinadora que sí. Sí, por favor. Alejandro, Por mí no hay problema, pero que... Vamos a intentar mantener los horarios. Hay un horario, y así que ya es tarde, ¿no? Sí. O sea, son como bueno, aquí sí, bueno, Sí. todavía Aquí no. todavía hay luz, todavía hay luz. Bueno, Raquel, adelante con tu pregunta. A ver, si la formulo bien. En las diferentes representaciones de los enemigos o del caos que ha puesto, hay las típicas que se mantienen a lo largo de toda la historia del Estado egipcio, pero luego ha habido unas variantes que se referían un poco a lo que es el caos interno, a lo que es una rebelión interna. ¿Sería una posible diferenciación ideológica de lo que es un caos y de lo que es otro? Bueno, claro, es difícil porque, claro, justamente son dos planos difíciles de acoplar, ¿no? Yo diría que efectivamente, por ejemplo, desde bastante temprano hay representaciones de que puede haber rebeldes, ¿no? Pero una cosa es interesante, ¿no? El rebelde nunca es caracterizado como como un enemigo extranjero. La caracterización es diferente, ¿no? Parecería más asociado a esta turbulencia que, por otra parte, nunca se desplaza del todo, ¿no? El hecho de que el orden se impone sobre el caos, mayormente por expansión, pero también tiene que controlar lo que puede surgir desde, vamos a decir así, de los poros mismos de la sociedad, ¿no? Esta idea que yo, para mí, siempre mi término de referencia es Frankfurt, ¿no? Que esta idea, digo, de que el caos emerge en muy distintos momentos, que aflora, por ejemplo, en la sucesión real, ¿no? Porque entre rey y rey hay como una fisura que el caos puede aprovechar, o que luego simboliza retroactivamente tiempos pretéritos, como justamente para la época del Reino Medio, que consideraba Assmann cuando analiza la catogonía, lo que significa el periodo preexistente, ¿no? el primer periodo intermedio como un periodo que se interpreta como un periodo de dominio del caos, ¿no? Y ahí uno diría, efectivamente, hay como una lectura de que eso que pasa en el Valle del Nilo es también el caos, ¿no? La verdad es leer las profecías de Neferti para ver que está todo dado vuelta, ¿no? O sea, realmente es una descripción muy fina de un mundo que está patas para arriba, ¿no? Un mundo que ha sido atravesado por el caos, ¿no? Y ahí es un caos, vamos a decir así, que sucede internamente, ¿no? Más allá de cualquier alusión que pueda haber a asiáticos, etcétera, nada, se dice que el río no crece, que las mujeres no dan a luz, etcétera, etcétera, cosas que tienen que ver con que no es una invasión lo que genera todo esto, sino que es el caos absoluto, ¿no? Entonces, hay caos interno, por un lado, y hay caos que acecha, ¿no? Lo que pasa, claro, uno diría, el caos que acecha desde afuera está siempre, ¿no? Porque hay un lugar donde termina Egipto, y los egipcios son conscientes de esto, ¿no? Las estelas de frontera un poco marcan esto. Bueno, José Ramón ha trabajado, me acuerdo, un texto hermoso sobre la cuestión de las estelas como límite, ¿no? Y
¿qué queda del otro lado de la estela? Bueno, siempre hay un otro lado de la estela, y ese otro lado de la estela es, vamos a decir así, el telón de fondo caótico respecto del cual el orden siempre está trabajando en la contención. Y después está este otro caos que también se puede meter por cualquier parte de Egipto, y que no es el caos que topográficamente uno podría asociar a una periferia señalable en términos geográficos, sino que emerge en distintos momentos en el propio Egipto, ¿no? Y puede hacer estragos fenomenales, ¿no? Entonces, me parece que a esta segunda línea del caos podría pensar en esto, ¿no? En cómo concebir a un rebelde, por ejemplo, ¿no? No es del todo lejano respecto a este argumento, esas imágenes que yo mostraba, tanto la del vaso de Hasegem, donde aparece Nechbet encima de la palabra rebelde, pero al lado, como si fuera otra cosa comparable, pero no la misma, aparece un enemigo arrodillado con una masa frente a sí, o el pedestal de Yeser, donde aparece pisoteando los 9 arcos, como tradicionalmente para hablar de extranjero, y a los pies los rejit. Los rejit aparecen también en el pedestal, también a los pies del rey, pero no se confunden con los 9 arcos, ¿no? O sea, hay algo que los aproxima, pero hay algo que los distingue, ¿no? Ahí me parece que se juega un poco esa cuestión de, uno diría en términos binarios, hay una separación entre un orden y un caos, pero después dentro del caos hay distintos tipos de caos, ¿no? Para conceptualizar en términos de lo que nosotros llamaríamos un pensamiento político, digamos, ¿no? Un pensamiento político a la egipcia, quiero decir, ¿no? Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Bueno, Raquel, muchas gracias. Pues nada, hasta aquí la sesión de esta tarde. Muchísimas gracias Marcelo, Herbert, Marisa, Emma por habernos acompañado, por las excelentes presentaciones. Y nada, nos vemos mañana a las 10:30 con la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Hemos salido vivos del primer día. Muy bien, pero y muy airosos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, muy bien. Adiós. Gracias, un gusto haber participado. Y saludos para todos. Gusto de tenerte, Marcelo. Por favor, cuídense, que todavía... Igualmente. Igualmente. Hasta pronto.